Buenas tardes, profe. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Ustedes, bienvenidos al curso de dinámica de la partícula. Bien. Mi nombre es Francisco Velázquez Payares, soy ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente cursé en la ESIA la maestría en Ingeniería Civil en el área de hidráulica, situación que afortunadamente me llevó a desempeñarme como al docente. He impartido las materias de obras hidráulicas, zonas de riego y drenaje, dinámica hidráulica básica. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que coincidamos en dinámica de la partícula. Vamos entonces a platicar cómo llevaremos a cabo el curso. Voy a ir grabando. Bien. Recording in progress. Yo estoy absolutamente convencido de que no es el profesor el que reprueba o aprueba a los alumnos, sino que son los mismos alumnos los que se reprueban o aprueban.
Entonces, desde ese punto de vista, yo no los voy a reprobar ni los voy a aprobar, sino les voy a asignar la calificación que cada uno de ustedes haya merecido, de acuerdo a su respectivo. Es decir, cada una y cada uno de ustedes me va a indicar qué calificación voy a asentar en las actas, en el SAES, de acuerdo o en función de su propio deseo. No soy profesor Barco, conmigo van a tener que trabajar bastante. No les voy a regalar la calificación y tampoco se las voy a, sino les voy a asignar la calificación que justamente. ¿Sí? Eso en cuanto a la idea general. Vamos ahora a platicar cómo vamos a evaluar el curso, cómo los voy a evaluar a ustedes. Entonces, el curso básicamente consta de exámenes y tarea. ¿Sí? Vamos a tener 3 evaluaciones parciales y en cada una de las 2 primeras vamos a aplicar un examen y una tarea. Al examen le daremos un peso del 80%, a la tarea un peso del 20%. ¿Sí? No así a la tercera evaluación parcial, en la cual vamos a manejar algunos elementos adicionales con unos trabajos complementarios que ustedes van a realizar, y va a ser con la finalidad de que incrementen su calificación en la medida de lo que puedan tener hasta un 110%. Iremos viendo cuáles son esos. Eso en cuanto a la forma de evaluar. También es importante recalcar que, digamos, cada examen parcial tiene dos partes o componentes. La parte número 1, la teoría, que va a ser realizada de manera oral en forma absolutamente corta. Abrimos la sesión en Zoom y los voy pasando a cada uno y a cada una de ustedes, uno por uno, una por una, los voy examinando. Con 5 preguntas, es la parte 1, la parte oral. Después viene la parte 2 o parte escrita, que voy a elaborar una serie de problemas con sus enunciados, se los envío vía WhatsApp y me responden vía correo electrónico. Y yo proceda a la revisión de Lo mismo con las tareas, se las envío por WhatsApp y me la entregan vía correo electrónico. En este caso también hay que indicar que tanto para las tareas como para los exámenes, para la parte 2 de los exámenes, va a ser absolutamente indispensable que ustedes incluyan una portada en donde explique la información. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, el nombre de cada uno de ustedes o cada una de ustedes, número de la tarea o examen o tema, etcétera, nombre de su servidor. En la inteligencia de que esa portada va a ser absolutamente indispensable. Es decir, que alguien que alguien entrega la tarea o la parte 2 del examen sin la portada, pues se da como no entregada y se le pone calificación, para que tomen las precauciones y que se vea que son estudiantes profesionales. ¿Tienen algún comentario por lo pronto? Ninguna, profesor. ¿Nada? ¿Todo bien? No, ninguna. Todo bien, ¿verdad? Esto es en cuanto a lineamientos generales y forma de evaluar. Vamos a platicar acerca de cómo van a ser las clases. Bueno, las clases, pues ya sabemos que estamos en la pandemia, son en línea, van a ser en la plataforma Zoom. Yo les voy a enviar, al inicio de cada clase les voy a enviar el enlace para que vayan ingresando, esperamos unos minutos y ya arrancamos. Y la clase se va a desarrollar de una manera lo más ágil posible, lo más amena. Les voy explicando todo, absolutamente todo. Y también hay ciertas situaciones que debemos tomar en cuenta. Me refiero a que pueda haber fallas en el Internet, ya sea en el mío o en el de ustedes, en cuyo caso, si la falla produce una perturbación que es corta en tiempo, tendremos que salir de la sesión y abrir otra. Esperamos un rato que se restabilice el Internet y entramos a una nueva sesión, ¿no? Un caso más extremo, me refiero a que la suspensión o la falla o la perturbación sea muy larga en tiempo, tendremos que cancelar la clase y la clase la vamos a reponer en la tarde o en la noche del mismo día, con la finalidad de que ustedes no pierdan absolutamente, estén bien preparados, ¿no? Ya nos pondremos de acuerdo a qué horas en la tarde o en la noche damos la clase para lograr ese objetivo, que no pierdan nada. En un caso
¿no? Y en cuanto a la manera de dar las clases, pues las voy a ir explicando. Bueno, vamos a explicar también de cómo es la materia, ¿no? Y tiene que ver también con las maneras de dar las clases. Obviamente la materia pues, es dinámica, es rama de la mecánica y de la física. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que todo se resuelve con fórmulas, clásico formulazo. Ya no están en la secundaria, están a nivel profesional, van a ser ingenieros civiles, van a ser profesionistas. La materia no es formulazo, es fundamentalmente trabajar con conceptos, desarrollar ecuaciones, aplicar los conceptos y las ecuaciones y nuestras habilidades para el planteamiento y solución del problema. Siempre debemos tomar en cuenta que los problemas en la dinámica o en la mecánica son interpretativos. Tenemos, por lo tanto, combinar y aplicar nuestros conceptos, ecuaciones y habilidades interpretativas para el planteamiento y solución de los problemas. Obviamente, en la parte de teoría, pues vamos a manejar puros conceptos y en la parte de problemas vamos a resolver. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario por lo pronto? Yo tengo una situación, profesor. No tiene relación, pero no me llegó el correo y no estoy en el grupo de WhatsApp. No sé si podría mandar la liga para que me pudiera, por favor. Vamos a hacer lo siguiente, acabamos la clase, bueno, ya estás aquí, ¿no? Entonces, envíame, tienes mi número de teléfono móvil, envíame un WhatsApp, te incluyo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahorita que acabemos, ¿no? Ya para que ya estés ya. ¿Alguien más tiene alguna situación similar? No, profesor. Nadie, todos ya están adentro, ¿no? Bueno. Otra cosa, bueno, ¿no tiene algún comentario al respecto por lo pronto en lo que vamos? Acerca de las clases. ¿Nada? Bueno, acerca de las clases, bueno, yo les coloco el monitor para que vean el pizarrón, voy explicando conceptos. Es importante que ustedes participen sin temor a equivocarse. Obviamente todos nos equivocamos alguna vez en nuestras vidas, nos seguiremos equivocando. O sea, no tengan temor a equivocarse, va a haber absoluto respeto. Y más cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Así es. Sí, siempre es bueno aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Sí? O repasar las cosas viejas, por así decirlo. Muy buena conservación. Entonces no tengan temor a participar. Entonces vamos a ir desarrollando la clase, yo voy explicando los conceptos, les voy preguntando, a ver, ¿tú qué piensas o qué crees que es trayectoria? Pues es esto, ¿no? No, si estás bien, bueno, ya lo dijiste bien, si no importa, te hago la corrección, no, pues es esto, aquello y lo demás allá. Y así, que participen todos y que hagamos la clase más nutritiva, más enriquecedora, ¿no? Aquí también es importante el siguiente punto. Puede ser que yo desarrolle las clases un poco con cierta rapidez o cierta velocidad, tal vez no les acomode mucho. Entonces sí díganme, si voy muy rápido, pues le bajo la velocidad, o si no, voy más rápido, como vayamos viendo, ¿no? Vamos a desarrollar las clases de esa manera. Entonces, no es necesario o no es indispensable que ustedes tomen nota. Háganlo si gustan, si no, no lo hagan. Lo que sí considero que es totalmente antididáctico y que no lo vamos a hacer es que yo vaya tomando fotos hazme el pizarrón. Las fotos realmente no es didáctico y para mí es muy desgastante tomar fotos. Entonces, eso lo vamos a resolver de tal manera que ustedes, si voy muy rápido, no importa, me detengo, les doy tiempo suficiente para que copien y hagan las preguntas que quieran hacer. Y adicionalmente, y ahí va lo bueno, yo he desarrollado las notas de los diferentes capítulos de la materia y se las voy a pasar. Las voy a pasar antes de cada clase. Ya las desarrollé en Word, las tengo en PDF y se las voy a pasar. Para que las vayan revisando, estudiando, y antes que lo hagan antes de cada clase, no el capítulo, sino que ya ingresen y comiencen a revisar los primeros conceptos o temas. Y ya cuando iniciemos cada clase, hayan visto algo.
y que lo podamos ir ventilando con facilidad, si me explico. Entonces, yo les voy a proporcionar las notas completas del curso. Una pregunta, ¿nos las va a proporcionar iniciando la clase o en la mañana? Antes de cada clase. Las del capítulo 1 te las voy a enviar al rato, como a las 3, 4 de la tarde, y pues la próxima clase es el jueves, ¿no? Así, va a ser con suficiente anticipación, no unos minutos antes, sino algunos días antes, digamos 1 o 2 días antes, ¿sí? Para que ya lo tengan ahí, ya lo comiencen a estudiar. ¿Me explico, no? No he terminado de desarrollar las notas, voy a seguir en eso, y en cuanto tenga ya los capítulos terminados, se los voy a antes de iniciar cada capítulo, para que ya estén bien armados, bien preparados, y puedan ir estudiando y tengan el mayor éxito posible en su vida. ¿Tienen entendido? ¿Tienen algún comentario? Bueno, todo claro. No, todo claro. Todo claro, todo bien, ¿no? ¿Qué más podemos tratar? Bueno, otro punto importante, así lo vamos a desarrollar. También vamos a hacer lo siguiente. En el tema exámenes, desarrollamos cada examen parcial, y antes de que yo suba las calificaciones al SAES, vamos a hacer una revisión del examen. Obviamente yo me puedo equivocar. Entonces vamos a hacer una revisión para corregir los errores que se ha habido en la calificación o en ustedes, en lo que sea, irlo corrigiendo, y es decir, vamos si es el caso que proceda, vamos a hacer una corrección antes del ascenso al sistema, para que sea más expedito el asunto. Obviamente, en el caso de que proceda a hacer alguna corrección, esa corrección puede ir hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia abajo, obviamente a ustedes no les va a gustar. Entonces puede ocurrir, ¿no? Generalmente va a ser hacia arriba, para efectos de que yo realmente los apoye, que es mi intención, pues vamos a exprimir los exámenes. No es que agarremos un papel y vamos a leer. Hay que entenderlo en un sentido metafórico. Vamos a exprimir, es decir, que saquemos el mayor jugo posible. Aunque sean fracciones de punto, pues vamos a ir viendo cómo los podré apoyar en eso. Y que la modificación sea hacia arriba en la medida de lo posible. Pues ya no se pudo, definitivamente. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a establecer alguna sesión, puede ser incluso en la noche para no quitarle tiempo a las clases, en la cual vamos a revisar los exámenes, hacer las correcciones que pueda hacer, ¿no? Y hacerlo antes de la fecha de ascenso del sistema. En caso de que el tiempo nos trague y no podamos hacer la revisión y las correcciones antes del ascenso, lo haremos después. Obviamente lo que quede pendiente se va a abonar para la siguiente evaluación. O sea, de la primera se traslada a la segunda, de la segunda a la tercera, y de la tercera a la final, pero nada más hasta ahí, obviamente, ¿no? Cuando mucho el examen final extraordinario. La idea es que ustedes no necesiten presentar el examen final extraordinario. Aunque no necesiten presentar porque tengan medio reprobado. No, pueden tener deseo de presentarlo para inscripción. De acuerdo, preséntenlo, ¿no? Obviamente el examen final va a abarcar el curso completo, se le va a dar un peso del 100%. Se dice borrón y cuenta nueva. Pero la idea es que no lleguemos a eso, que anden por lo menos en un 8, ¿no? Si es que quieren, bueno, de que pueden, yo sé que pueden. Pero pues, a lo mejor pueden tener problemas, lo que sea, qué sé yo, ¿no? Siempre hay dificultades, pues vamos a ir a solucionar, ¿no? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor. Ninguno, profesor. No, profesor. Ya después que hayamos concluido el curso, ustedes me van a evaluar. Les voy a pasar una encuesta. Cada uno de ustedes la va a contestar de una manera individual, va a indicar su nombre y va a contestar con absoluta sinceridad. Va a indicar qué es lo que no les gustó de mis clases o los que sí les gustó, qué les pareció malo, qué les pareció bueno, qué se puede mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a mí me va a servir
para mejorar mi desempeño como de manos y los va a ser entonces al final, ¿no? ¿Bien, algún comentario? No, profesor. Nada, ¿todo bien? Todo bien, profesor. Otro tema podemos tratar. Clases ya quedan así como empezaremos generalmente a las 11:45, iremos terminando a las 13:30, 13:35. Podemos hacer un receso, como guste, o y seguirnos corrido y acabar un poco antes. Ahí iremos viendo, ¿no? Como ustedes lo consideren mejor. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, siempre que tengan dudas, pregunten con confianza. Yo estoy para apoyarlos, para sacarlos de las dudas. No siempre lo podré sacar de las dudas. Por otro lado, pues sí es importante que estudien, que apliquen y que traten de obtener la mejor calificación posible y obviamente de aprobar la materia, independientemente de que les guste o no les guste. Tienen derecho a que les guste o a que no les guste. A mí no me gusta la planeación, ya la tuve que pasar, si no, no estaría yo aquí. Pues digo, si no les gusta, bueno, todos estudien y aprueben. Si además les gusta, pues estudien, aprueben y disfrútenlo. Yo disfruto dando las clases, a mí esta materia me encanta. Bueno, me gusta más hidráulica básica. Bueno, hay grados, ¿no? Pero yo disfruto de estudiando, yo soy de la idea de que toda la vida hay que estudiar. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta y me ha dado gusto darme cuenta de que mientras más cosas sabemos, más nos damos cuenta de que nos hace falta aprender. Y eso es muy satisfactorio, darnos cuenta de eso. Entonces, si a ustedes les da por el estudio, órale, éntrenle y disfrutan la materia. Yo los invito a que si les gusta, lo disfruten y se enamoren de la materia. Y de la carrera en general, ¿no? Y probablemente en el futuro les vaya a servir para algo. Esa es la idea en general, ¿no? ¿Tiene algún comentario? Ninguno. ¿Nada? ¿Todo bien? Todo cool. Todo bien, todo correcto. Bueno, vamos a platicar ahora de cómo es la materia. Les voy a mostrar el pizarrón y les voy indicando cómo son los contenidos y cómo vamos a distribuir los contenidos no en el tiempo, eso ya lo iremos viendo en calendario en mano, sino en relación a los exámenes, ¿no? A ver, ven bien el pizarrón. Primero. Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. La materia es dinámica de la partícula. Dinámica de la partícula. Entonces tiene 5 capítulos. Yo añadí un capítulo que llamo capítulo 0. Llamemos de introducción, generalidades. De hecho, ya vamos a abordar hoy mismo. Ya después entraremos de lleno al capítulo 1, que es sistemas de unidades. Capítulo 2, temática de la partícula. Capítulo 3, ecuaciones El 2, de ¿cómo movimiento. dijo, profesor? ¿Qué pasó? El 2. Es que no se alcanza a ver bien. Es cinemática, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ya se ve mejor así. Sí, profesor. Sí, ya se ve. Número 3, ecuaciones de movimiento. Número 4, trabajo y energía.
El número 5 y último es impulso y cantidad de movimiento. Está ya el contenido, ¿no? Vamos a ir explicando cómo es cada uno, ¿no? A grandes rasgos. A ver. Vamos a ver primero la introducción, la arrancamos hoy mismo. Vamos a hablar aquí qué es la dinámica, qué es la mecánica, la física, etcétera. Un esbozo general de las disciplinas relacionadas. Ya después ya entraremos de lleno en sistemas de unidades. Ya después, de hecho hoy mismo les voy a pasar el capítulo 1 ya desarrollado en un PDF. Hoy en la tarde se los paso, ¿no? Después viene cinemática de la partícula. Y vamos en la cinemática, pues estudiamos puros movimientos. Vamos a abarcar, para el primer examen parcial, vamos a abarcar hasta casi cinemática completo. Por aquí, el primer examen parcial. Lo único que nos va a faltar de cinemática de la partícula es tiro parabólico y movimientos rectilíneos. ¿Sí? Ya después ya aplicamos el examen, revisamos, etcétera, y seguimos con lo que falte. Entramos ya a la dinámica, que es a partir del capítulo 3, que es dinámica de la partícula. Capítulo 3 es ecuaciones de movimiento, y después sigue trabajo y energía. Entonces, para el segundo examen parcial, vamos a abarcar a trabajo y energía aproximadamente a la mitad. Aplicamos el segundo examen, lo revisamos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos, cubrimos la segunda mitad de trabajo y energía, y después abarcamos, ya entramos al capítulo 5, curso y cantidad de movimiento, que es relativamente corto, y aplicamos el último examen, ¿no? Sí, abarca el tercer examen parcial desde la mitad de trabajo y energía hasta el final de impulso, ¿no? Obviamente esta distribución es aproximada, la vamos a ir ajustando de acuerdo a cómo vayamos avanzando, ya de acuerdo obviamente al calendario académico. ¿Sí? ¿Algún comentario por lo pronto? Entonces, esto es a grandes rasgos el panorama de la materia. ¿Sí? Si gustan tomar notas. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? No, profesor, ninguno. Todo correcto. Todo bien, profe. ¿Todo bien, no? Voy a explicarles a grandes rasgos qué es cada capítulo. Es decir, bueno, fíjense. En sistemas de unidades, pues vamos a manejar lo que es. Vamos primero a entrar en conceptos, que es una unidad, que es un sistema de unidades, tipos de sistemas de unidades, son las variables físicas, tipos de variables físicas, etcétera, ¿no? Haciendo hincapié en los que existen varios sistemas de unidades y pues existen factores de equivalencia, factores de conversión, y resolveremos problemas y aplicaciones de la segunda ley de Newton. Ya después, al abordar el capítulo 2, que es cinemática, la cinemática es el estudio de los movimientos, los puros movimientos, nada más, en este caso de la partícula. Vamos a ver el caso más general, de la partícula que se mueve en el espacio de 3 dimensiones,
va a estar referenciada a un sistema coordenado cartesiano, pues vamos a analizar su movimiento, trayectoria, posición, movimiento, etcétera, movimiento, velocidad, aceleración, etcétera. Después veremos movimiento de una recta, es el fundamento de los movimientos angulares. Ya después veremos casos particulares. Vamos a ver movimientos dimensionales, trayectorias bidimensionales, que son los movimientos planos. Pues vamos a ver el movimiento circular y el giro parabólico, muy importantes. Y después abordaremos los movimientos en el espacio de una dimensión. Los movimientos rectilíneos son los movimientos, el tiro vertical, la caída libre, el movimiento rectilíneo, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelera, ¿no? Hasta ahí es la cinemática, ¿sí? Ya después entraremos ya en el ámbito de la dinámica, con los capítulos 3, 4 y 5, pues cada uno tiene su respectivo nombre, y son 3 métodos radicalmente diferentes. El método de ecuaciones de movimiento consiste en aplicar a la partícula en estudio ecuaciones que relacionan fuerzas con aceleraciones. Es la aplicación directa de la segunda ley de Newton a la partícula en estudio. No olvidemos que si sobre la partícula en estudio actúa una fuerza F actúa en una partícula que tiene una masa M, le va a producir una aceleración A, donde obviamente la aceleración es la segunda derivada del vector de posición con respecto del. Aquí está indicada de una manera explícita la segunda ley de Newton. Es a lo que aboca el capítulo 3, ecuaciones de movimiento. También se le llama segunda ley de Newton. Capítulo 4 es radicalmente diferente. Trabajo y energía se establecen ecuaciones que relacionan fuerzas con desplazamientos, ¿sí? Y se manejan varios conceptos, como son trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento. También conceptos como son energía cinética, fuerzas conservativas, potencial, energía potencial, fuerzas no conservativas, potencia y eficiencia. Un capítulo relativamente largo, muy apasionante. Vamos a ir trabajando con resortes. Esto no es necesario que lo copien como gusten, ¿no? Capítulo 3 vamos a trabajar con un sistema. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. El clásico sistema, vamos a ponerlo así, clásico sistema mecánico. No lo copien, nada más vayanlo viendo, ¿no? Esto ya después los paso. Aquí tenemos una esfera, una bola de billar, aquí tenemos un resorte, está en su configuración original, o sea, no está deformado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues la esfera se va a mover, va a pasar por acá, luego por acá, y finalmente va a apachurrar al resorte. El resorte finalmente va a adoptar una configuración comprimida, de apachurrada o deformada, ¿no? A la esfera. Obviamente el resorte habrá alcanzado una deformación que llamamos del. Tiene una masa M, el resorte tiene una rigidez K, y aquí va a haber en la superficie un coeficiente de fricción mu. Aquí va a haber cierta altura o cierto ángulo, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este capítulo la idea fundamental es realizar balances energéticos. Analizar cómo son las transformaciones de energía, lo cual obviamente no contradice el principio de conservación de la energía. No solamente no lo contradice, sino que además lo corrobora. O sea, es decir, si la esfera aquí tiene energía, porque si tiene aquí cierta altura respecto a este plano horizontal de referencia, ya me estoy adelantando, ¿no? Con los conceptos. O sea, no lo anoten, no vayan nada más poniendo atención, se vayan empapando de las ideas. Entonces aquí si la esfera en este punto 1, tiene cierta altura, vamos a llamarle H, una altura H respecto a este plano horizontal de referencia, pues tiene energía potencial de posición, ¿sí? Y está en reposo, no tiene energía cinética. Conforme va descendiendo, llega al punto 2, llega ya con cierta velocidad, ya liberó altura, perdió altura,
y por lo tanto liberó energía potencial de posición. Y como ganó velocidad, ahí absorbió energía cinética. Se sigue moviendo, como hay rozamiento, hay fricción, una parte se disipa en forma de calor, se pierde como energía mecánica, pero no se pierde como energía. Llega aquí a este punto 3, establece contacto con el resorte, lo comprime hasta que el resorte alcanza la deformación lenta, estando la esfera en la... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué transferencia de energía hubo? Pues la esfera llevaba velocidad y el resorte estaba en su configuración original. ¿Qué pasó después? La esfera fue deformando el resorte y el resorte a su vez fue frenando a la esfera, la fue frenando. Entonces hubo una transferencia energética. La esfera liberó energía cinética y el resorte absorbió energía potencial de deformación. Allá hay un cambio de energía, ¿sí? Entonces, si bien una parte se perdió, se disipó en forma de calor, la energía en general se conservó. La energía mecánica, entendida tal como la energía de la conjunto esfera-resorte, si bien es cierto que una parte se destruyó y se perdió, no se destruyó nada de energía en general, ¿sí? Eso corrobora el principio de conservación de la energía. La energía en general no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa transformación implica que ahí puede haber cierta pérdida en algún tipo, no en la energía en general, ¿no? Entonces todo este esquema lo vamos a ir viendo en el capítulo 4. Vamos a manejar muchos problemas de este tipo, con plan, etcétera, etcétera, en trabajo y energía. Y después el impulso y cantidad de movimiento, que es otro tema totalmente diferente, otro método totalmente diferente, en el cual se establecen ecuaciones que relacionan fuerzas con velocidad, ¿sí? Entonces, en resumen, ecuaciones de movimiento o segunda ley de Newton, relacionaremos fuerzas con aceleraciones, en trabajo y energía, fuerzas con desplazamientos, y en impulso y cantidad de movimiento, fuerzas con velocidad, ¿sí? Entonces, este es el esbozo general de la dinámica de la parte. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Verdad? ¿Todo bien? No, profesor. No, profesor, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, a entrar a algunos conceptos, ya entrando en el capítulo 0, que son los, llamémoslos de conceptos fundamentales, conceptos básicos o generalidades, como sea, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Vamos a hablar acerca de la dinámica, de la física, de la mecánica, etcétera. Cómo se divide. Y aquí también es importante que vayan haciendo comentarios, vayan aportando, vayan dando ideas. Te voy a borrar, ¿no? Y viendo los conceptos como son. Pues vamos a empezar a ¿qué es la física? Bueno, obviamente la dinámica es parte de la mecánica a su vez es parte de la física. Vamos a ir identificando, vamos a ir calentando, etcétera. Vamos a poner aquí física. La física en general. La física, ¿qué entendemos por física? Es una ciencia que estudia básicamente el cambio de la materia, pero sin alterar su estructura atómica. No tengo entendido. Por ahí van a ver a alguien más. Es la ciencia que estudia las interacciones de la materia, ¿no? La idea. Comportamientos físicos en el ambiente que se desarrollan por causas de oferta. O sea, no, te recomiendo que no incluyas lo conceptualizado en el concepto. A ver, ¿alguien más? Estudia básicamente, bueno, casi todo lo que conocemos como tal. Va desde cosas simples hasta cosas ya astronómicas. Sí, es muy amplio, ¿no? Vamos a irlo acotando, ¿no? Diremos que la física es la ciencia que estudia la materia y la energía. Así de fácil, ¿no? Es física general, ¿no? Ya iremos acotando, para lo cual vamos a
a dividirla, ¿no? Fíjense, técnicamente hablando, primero tenemos como número 1 la física clásica. La física clásica estudia el mesocosmos, es decir, aquella porción del universo cuyas dimensiones son comparables con las dimensiones humanas. Es la física más antigua, a la que corresponde históricamente hablando a los físicos más renombrados de la antigüedad, digamos, Newton, Galileo, etcétera, ¿no? No sé, desde la teoría geocéntrica de Ptolomeo, Ciral, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin meternos en detalle, diremos que es la más antigua y sobre todo es la que conocemos más, la que tenemos con la que estamos en contacto todos los días, ¿sí? Todo sin que nos demos cuenta. ¿Qué pasa después? Pues miren, pues aquí está el mesocosmos, ¿no? En segunda instancia tenemos la física cuántica. La física cuántica estudia el microcosmos, es decir, aquella porción del universo cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con las dimensiones humanas. La física cuántica. Y de ahí surgen las famosas nanotecnologías, ¿sí? Surge después, ya históricamente después, pensemos en el siglo XIX, la física relativista. Física relativista trata ahora del macrocosmos, esto es, aquella porción del universo cuyas dimensiones son grandes y comparativamente con las dimensiones humanas. Se relaciona obviamente con la astronomía, con la cosmografía, la astrofísica, etcétera, y sobre todo con la teoría de la relatividad, que fue propuesta por el Einstein a fines del siglo XIX, ¿no? Y tenemos en última instancia la llamada física moderna. Física moderna que ya surgió en el siglo pasado, el siglo XX, y fundamentalmente es una recopilación de las tres físicas anteriores y tiene además contenidos y aportaciones adicionales, por así decirlo. Entonces es el esquema a grandes rasgos de la física en general. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? Bueno. Ahora aquí cabe preguntar, bueno, ¿en qué rama de la física estamos ubicados para efectos de nuestro curso de dinámica? Pues vamos a estar ubicados en la física clásica nada más, y no completa, sino en alguna parte de la física clásica. Esto ya lo que lo estudian los físicos, como ingenieros civiles nos corresponde una parte de la física clásica, nada más. Aquí ya estarán los físicos, los astrónomos, etcétera, ¿no? Ingenieros civiles, ya más de una manera más práctica, nos corresponde a alguna parte clásica, que es lo que voy a detallar a continuación. Abrimos aquí otra llave para indicar las ramas de la física, ¿no? Y por otro, aquí. Entonces, en primera instancia voy a ponerlo con letras ahora, ¿no? Tenemos la mecánica, como ramas de la física clásica. Tenemos la mecánica, la termodinámica, la óptica, la acústica, cosmología, ¿no? Tenemos también electricidad y magnetismo, y finalmente física atómica y nuclear.
Vamos a dividir a la física clásica en esas 6 ramas. Vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. A ver qué entendemos por mecánica. Vayan dando ideas. Todo lo que es relacionado al movimiento y cosas así. ¿Movimiento y qué? Movimiento de cuerpos. Movimiento, mecanismos, cuerpos. Movimientos y deformaciones, básicamente, ¿no? La mecánica estudia los movimientos y las deformaciones de los cuerpos. La mecánica, ¿no? Vamos ahora después a dividirla, ¿no? A ver cómo se divide. Ahora bien, ¿qué estudia la termodinámica? El calor, la energía calorífica, las transformaciones. Temperatura la energía y cuerpo. sus transformaciones. El Energía calor. de calor. Bueno, el calor es una forma de energía. Es un error pensar que la termodinámica estudia el calor. La termodinámica estudia la energía y sus transformaciones, ¿sí? Los medios en los que se efectúan dichas transformaciones y todas aquellas propiedades de las sustancias que tienen alguna relación con la energía. Ya sin meternos en tanto rollo, vamos a decir que la termodinámica estudia la energía y sus transformaciones. Estudia ahora la óptica. ¿Esa sería la perspectiva? Bueno, No. Todo lo relacionado con la luz, ¿no? La luz, sus nada más. transformaciones. La luz. La luz y sus... La luz nada más. Estudia la acústica. El sonido. El sonido, efectivamente. La acústica o fonología estudia el sonido, ¿no? Están haciendo ruido aquí. Voy a cerrar la ventana. Hablando de acústica, están haciendo ruido aquí juntos, mejor que no interrumpa. De la acústica, ¿no? ¿Qué estudia la electricidad? Las cargas, ¿no? Las cargas, El desplazamiento de los electrones. Las propiedades de los electrones, los circuitos, básicamente. ¿Sí? ¿Qué estudia el magnetismo? La atracción, la repulsión. Ajá, efectivamente, ¿no? las fuerzas de atracción y de repulsión que presentan los cuerpos a distancia. ¿Sí? Y el electromagnetismo estudia las propiedades magnéticas de la corriente eléctrica. De ahí surge una rama, que es la electrónica, que básicamente estudia los circuitos, ¿sí? Como rama como aplicaciones de la electricidad y magnetismo. Y finalmente la física atómica y nuclear que estudia al átomo, sus propiedades y su división. Conocemos la famosa teoría atómica de Bohr, que dice que el átomo está formado por núcleo, protones, electrones, neutrones, ¿no? Los electrones guían un planetario, el fundamento de la electricidad, o de la electricidad, básicamente, ¿no? Sin embargo, ya la física atómica y nuclear estudia al átomo, a sus propiedades y a su división, ¿no? Obviamente, cada una de estas ramas de la física pues, tiene sus ramas, son divisibles y también podemos ir tratando algo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la óptica estudia la luz, se divide en varias ramas. Una de ellas es la óptica geométrica. La óptica geométrica estudia las trayectorias de propagación de la luz. Generalmente son en línea recta y se explican mediante esquemas. Esa es la llamada óptica. Esto no es necesario, ¿no? Bien, después se los también pongan atención y lo vamos platicando amenamente. La óptica física estudia la naturaleza de la luz, que es la luz, y hay varias teorías al respecto, ¿no? Pues sigue la fotometría, estudia las mediciones de los fenómenos luminosos.
Aquí hay aplicaciones en la ingeniería de iluminación, por ejemplo, ¿no? Sigue la optometría, que estudia las mediciones de la capacidad visual. En la medicina es la oftalmología, ¿no? Después sigue la llamada espectroscopía, que es una aplicación del fenómeno de descomposición de la luz al conocimiento de la materia. En cuanto a la óptica, la acústica o fonología estudia el sonido, lo que es el movimiento, todo eso, ¿no? Y ya básicamente ya están conceptualizadas las 6 ramas ramas y subramas de la física clásica. ¿En cuál vamos a estar ubicados nosotros? Pues obviamente en la mecánica. Dijimos que la mecánica estudia los movimientos y las deformaciones de los cuerpos. Pues vamos a ver cómo se divide la mecánica, ¿no? A ver, ven bien ahí. Estamos con la mecánica, ¿no? Donde la mecánica, vamos a ponerlo aquí, ya es mecánica clásica. Bueno, no es mecánica cuántica, ni mecánica relativista, ni mecánica moderna. Estamos en el ámbito de la... Vamos a poner nada más mecánica. Entonces vamos a dividirla de la siguiente manera. Vamos a poner aquí partícula, material. Número 2, vamos a indicar al cuerpo rígido. Perdón, profesor, ¿cuál era la 1? Y partícula material. ¿No se ve? No mucho. Ponlo en azul. Se ve borroso la tinta. Pues, a ver. Mecánica, aquí se ve, ¿no? Número 1, partícula material. Ya se ve bien, ¿no? Número 2, al cuerpo rígido. Bueno, antes que nada, voy a ponerle A, sólidos, ¿no? Bueno, aquí B, mecánica de fluidos. Y C, vamos a poner mecánica de plasmas. Es la llamada reología. ¿No? Vamos entonces a dividir la mecánica clásica en esas 3 ramas. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Sabemos que la materia en general se encuentra en 3 estados físicos, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido, pues está aquí la mecánica de sólidos. Y por otro lado, el estado líquido y el estado gaseoso constituyen el estado fluídico. Y cualquier líquido y cualquier gas es un fluido. Entonces tenemos aquí la mecánica de fluidos, ¿sí? Y tenemos además la mecánica de plasmas, llamada reología. Bueno, ¿qué es un plasma? Un plasma es un estado físico intermedio entre el estado sólido y el estado fluídico. Entonces se dice que es un sólido que fluye, a cuyo estudio se dedica una rama de la mecánica, que es la mecánica de plasmas, obviamente también como aplicaciones de la ingeniería en general, ¿no? ¿Ya entendió? Voy a poner esto un poco más abajo.
bajar esto, ¿no? Entonces tenemos mecánica de plasmas. Por radiología, ¿no? Vamos ahora a ir dividiendo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se subdividen. La mecánica de fluidos, aquí sí, tenemos aquí los fluidos incompresibles. Los fluidos compresibles. Que son los gases. ¿Sí? Tenemos además los fluidos incompresibles. Profesor, Ajá. no se llega a ver en lo que está escribiendo. La azul, ¿verdad? Es que están acabando esta. Ahorita lo voy a pasar otro. Tenemos aquí, bueno, a ver, sí se ve ¿no? Ya se ve. Sí, profesor. Sí, se ve. Unos compresibles, ¿no? Que son los gases, fluidos incompresibles, que son los líquidos. De los fluidos incompresibles, que son los gases, tenemos la misma mecánica de fluidos compresibles o mecánica de gases, que es la neumática. ¿Sí? ¿Cuál es el gas más importante de la naturaleza? Entonces el aire. Tenemos ahí la mecánica del aire, que es la aeromecánica. ¿Sí? Y si bien existen otros gases de menor importancia, los gases enrarecidos que están en las capas altas de la atmósfera, gases industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos los fluidos incompresibles, que son los líquidos. Entonces tenemos aquí la mecánica de fluidos incompresibles o mecánica de líquidos, que es la hidromecánica. ¿Sí? ¿Cuál es el líquido más importante en la naturaleza? Pues es el agua. Ese tiene la hidromecánica técnica o hidráulica. Y también existen otros líquidos de menor importancia, grasas, aceites, Coca-Cola, lo que sea, cerveza, tequila, lo que fuere, líquidos de menor importancia, y pues se tiene también ya la mecánica corriente, los grises, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a mecánica de fluidos. Vamos ahora a abocarnos a la mecánica de sólidos. Voy a poner aquí una llave más. Mecánica de sólidos. Voy a poner aquí una llave más o menos grande, a donde vamos a aludir a la división de la mecánica de sólidos. Entonces tenemos aquí en primera instancia la partícula, la llamada partícula material. Tenemos aquí el cuerpo rígido. Tenemos además el cuerpo deformable. Ahí están ya todos, ¿no? Vamos a explicarles a grandes rasgos, ¿no? La mecánica de sólidos tenemos primero la partícula material. ¿Qué es la partícula material? Es un punto, está, un punto que no tiene dimensiones, no tiene longitud, no tiene ancho, no tiene espesor, no tiene área, no tiene volumen, no tiene dimensiones, no puede girar, no puede deformarse, es absolutamente indeformable. Lo único que tiene es masa, tiene cierta masa, y obviamente al estar inmerso en el campo gravitacional terrestre va a estar sujeto a la aceleración local de la gravedad. Por lo tanto, va a estar sujeto a su propio peso. ¿Sí? Aquí establecemos la segunda ley de Newton. Diremos que un cuerpo, o en este caso
una partícula de masa m, al estar en un campo con aceleración g, sujeto a su propio peso W, le ponemos signo negativo, indicando el movimiento en sentido descendente, y lo indicamos de una manera vectorial, ¿sí? M es la masa de la partícula, W es el peso de la partícula, y G es la aceleración local de la gravedad. Decimos local porque es la que no es constante, varía en función de la posición en la Tierra, obviamente, ¿no? Decimos local porque es la que se tiene en el lugar en donde se localiza la partícula o cuerpo. ¿Entendido? A lo que se le llama coloquialmente gravedad, pues en sí es la aceleración local de la gravedad. Le vamos a dar invariablemente, le asignaremos un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, su velocidad va a ir variando o va a ir aumentando a razón de 9.81 metros sobre segundo a cada segundo. Pues por eso es que sí, siempre invariablemente vamos a manejar ese valor. La partícula material es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, un cuerpo que no sea partícula, independientemente de que sea rígido o sea deformable, un cuerpo sí tiene dimensiones, tiene cierta longitud, cierto ancho, cierto espesor, que son sus tres dimensiones lineales, tiene área, tiene volumen, tiene densidad, etcétera, ¿no? Y obviamente pues también tiene masa y tiene peso. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo que es absolutamente indeformable. No se puede deformar. Es un modelo ideal, una mera abstracción mental. Pues un cuerpo rígido es un cuerpo que es absolutamente indeformable, ¿sí? Y un cuerpo deformable, es decir, que no es rígido, pues es deformable, se puede deformar. En realidad, todos los cuerpos, sin excepción, son deformables. Sin embargo, para fines ingenieriles o de simplificación y solución de problemas, se hace la idealización y la abstracción. Entonces, se considera que algunos cuerpos no son deformables o cuerpos rígidos. Obviamente, pues, va a haber también diferentes tipos de deformación. Obviamente, si una fuerza actúa sobre un cuerpo, le va a producir ya sea una aceleración o una deformación. Como aceleración entendemos que acá hay un cambio en la velocidad, y como deformación entendemos que acá hay un cambio en la configuración. ¿Qué han entendido? ¿Hay algún comentario? Entonces, maestro, en un cuerpo deformable solo es la configuración y su aceleración. Te lo explico. Vamos a ver la división. Ahorita me recuerdas, ¿no? Sí. Es buena tu pregunta, es bueno ese tema, ¿no? Vamos primero a ver cómo está la división de la mecánica de sólidos. ¿Ya copiaron? Voy a borrarlo de aquí abajo. Aguante tantito, ya salí. Sí, no hay prisa, ¿eh? La 1 apenas. El 10 joven, ¿no? Profe, ¿me puede decir qué dice abajo de partícula material? Es que no alcanzo a ver. Cuerpo rígido. Cuerpo rígido, gracias. Ah, sí. ¿Ya? ¿Estuvo? Voy a borrar esto. Ya copiaron de acá, ¿no? Sí, profe.
vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a pasarnos aquí. Vamos a poner aquí una referencia, vamos a ponerle A, voy a dar acá, ¿no? Tenemos cuerpo rígido. Vamos a ponerle mecánica del cuerpo rígido. Mecánica del cuerpo rígido, ¿no? Vamos a dividir de la siguiente manera. Tenemos aquí la mecánica de materiales. No es cierto. Es el cuerpo deformado. Bueno, vamos que lo puse más. Espera. Vamos a ponerlo así. Tenemos aquí vamos a ponerle aquí partícula material y cuerpo rígido, ¿no? Vamos a ponerle la letra A, aquí la letra B. Traslado la A para acá. Tenemos ahora que lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente, tenemos estática, cinemática y dinámica, como ramas de la mecánica de la partícula material y también como ramas de la mecánica del cuerpo rígido, que es lo que puse con la letra A. Y con la letra B vamos a indicar la mecánica del cuerpo deformable en sus diferentes ramas. Entonces tenemos aquí la mecánica de materiales, tenemos la teoría de la elasticidad, la teoría de la plasticidad. Una segunda instancia. Una tercera instancia vamos a ponerle otras mecánicas, otras ramas de la mecánica del sólido. Vamos a ponerles la letra C. Lo pongo aquí. Entonces, en ese otros, vamos a incluir, voy a ponerle la llave así, pues va a haber mecánica de suelos, mecánica de rocas, vamos también a contemplar la mecánica estructural, mecánica del medio continuo. ¿No? Te explico. Estamos ya en el ámbito de la mecánica de sólidos, ya nos olvidamos de fluidos y la reología y todo eso, ¿no? Ya estamos en el ámbito exclusivamente de la mecánica de sólidos. Entonces, para su estudio las dividimos en 3 ramas. Con la letra A ponemos de una manera conjunta partícula material y cuerpo rígido. Aunque no es lo mismo, podemos agruparlo en un mismo grupo, valga la redundancia. Entonces vamos a dividir este primer grupo en estática, cinemática y dinámica. Por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos en un segundo grupo, con la letra B, la mecánica del cuerpo deformable, la cual queda dividida en mecánica de materiales, teoría de la elasticidad y teoría de la plasticidad. Esto fundamentalmente lo van a ver ustedes en el área de estructuras. Entonces, de mecánica de materiales, creo que le llaman resistencia de materiales. Algo así, bueno, yo cuando la llevé era mecánica de materiales, ¿no? Materia obligatoria del área de estructuras. Estas ya son optativas, ¿no? Y después, en un tercer grupo, vamos a ponerle otros, dejándolo de alguna manera abierto. Tenemos mecánica de suelos, mecánica de rocas, mecánica estructural y la llamada mecánica del medio continuo, ¿sí?
Mecánica de suelos y la de rocas son del área de geotecnia, mecánica estructurales del área de estructuras, y mecánica del medio continuo es común, una mecánica común a estructuras, a hidráulica y a geotecnia, ¿no? Llamada mecánica del medio continuo. Yo sabía que, bueno, a mí ya no me tocó llevarla cuando cursé la carrera. Dicen que era muy difícil y que todo el mundo reprobaba, porque les decían mecánica del medio continuo, del miedo continuo. No le cambiaban las... ¿no? Bueno, en el caso que la quitaron porque todo el mundo reprobaba, ¿no? Pero a mí ya no me tocó llevarla, ¿no? Todas estas tienen aplicación en la ingeniería civil. Eso es absolutamente indudable. Aquí lo que estamos haciendo en estos momentos es ubicar nuestro curso a ver en cuál está y qué alcances y qué limitaciones tiene. ¿Tiene algún comentario? ¿Nada? Profesor, ningún profe. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Vamos entonces a ubicar nuestro curso aquí en este esquema. Vamos a trabajar únicamente con la partícula material. ¿Ven el amarillo? ¿Sí, no? Así no, profe, no se ve. ¿El amarillo no se ve? No, a menos que lo remarque mucho, pues. Uno anaranjado, a ver, este anaranjado a ver si se ve. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ese sí. Sí, ese sí. Entonces tenemos aquí la partícula material, ¿no? Mecánica de la... Vamos a trabajar únicamente con la partícula material. Y vamos a abocar únicamente cinemática y dinámica. Nada más. Cinemática de la partícula material es el capítulo número 2. Y dinámica de la partícula material son los capítulos 3, 4 y 5. Entonces, eso es lo único que vamos a cubrir en nuestro curso. Cinemática en el capítulo 2 y dinámica en los capítulos 3, 4 y 5, únicamente de la partícula material. No nos vamos a meter con cuerpo rígido, ni con cuerpo deformable, ni con fluidos, ni con plasma, ni... Entonces ya está acotado nuestro curso, ya establecimos, ya identificamos nuestros alcances y nuestras limitaciones. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, vamos entonces ahora a conceptualizar lo que es estática, cinemática y dinámica. Aunque la estática no la vamos a ver en nuestro curso, sí conviene darle una repasadita, saber qué es, ¿no? Entonces vamos entonces en estos momentos a conceptualizar lo que es estática, lo que es cinemática y lo que están dando ideas, si gustan. Pues según tengo entendido, la estática como tal es el estudio de los cuerpos sin movimiento, o sea, totalmente en reposo. No. A ver, otra idea. ¿Sistema en equilibrio? No necesariamente. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Sino cuando está en equilibrio y es constante, ¿no? No hay ninguna alteración.
Es constante, según tú. Bueno, según recuerdo, porque también puede ser un cuerpo que está en movimiento, pero está en equilibrio total. Les explico, ¿no? ¿Ya copiaron? ¿Ya borró? Sí, sí, sí. A ver, fíjense. Vamos a asumir el hecho. Lo siguiente les explico, ¿no? ¿Qué pasa si una fuerza actúa sobre un cuerpo? ¿Qué va a hacer la fuerza del cuerpo? Moverlo. Moverlo, alterar su reposo. Moverlo o qué otra cosa. Deformarlo. O puede no hacerle nada también. ¿Sí? Obviamente, si la fuerza deforma el cuerpo, porque el cuerpo es deformable, obviamente estamos ya tratando de cuerpos deformables, que no es nuestra finalidad del curso, ¿no? O sea, no estamos en la mecánica de cuerpos deformables. Entonces vamos a asumir el hecho de que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, pues lo va a mover, o puede no moverlo, ¿sí? En el caso de que lo mueva, diremos que la causa es la fuerza y el efecto es el movimiento. ¿Sí? En el caso de que lo deforme, es la deformación. Al final de cuentas, es un cambio en la configuración. El cuerpo pasa de su configuración original a una configuración deformada. Es lo que ocurre en los resortes. ¿Sí? El caso de ahora de un cuerpo, de una partícula o de un cuerpo rígido, vamos a pensar en una partícula. ¿Qué pasa ahí? Pues la fuerza lo único que va a producir es movimiento, o puede no producir nada. En el caso de que la fuerza produzca movimiento, diremos que la causa es la fuerza y que el efecto es el movimiento. Y esto nos da la pauta para conceptualizar las tres ramas de la mecánica. La mecánica de la partícula, nada más, no del cuerpo rígido, ¿no? Únicamente de la partícula, que nuestro interés son la estática de la partícula, la cinemática de la partícula y la dinámica de la partícula. Entonces, la estática estudia las fuerzas en forma aislada, es decir, no como causas de los movimientos. ¿Sí? No es que no haya movimiento. ¿Sí me explico? Puede haberlo o puede no haberlo. Lo que sucede es que la estática únicamente estudia las fuerzas como causas de los movimientos, nada más. Y la cinemática o geometría de los movimientos estudia los movimientos en forma aislada, es decir, no como efectos de las fuerzas. Y finalmente, la dinámica estudia las fuerzas y los movimientos de una manera conjunta, es decir, las fuerzas como causas de los movimientos y los movimientos como efectos de las fuerzas. Se puede aplicar a mucho, pues nosotros lo vamos a aplicar nada más a la partícula material, nada más. Vamos a revisar la cinemática, la dinámica, nada más. El hecho de que la dinámica conjugue fuerzas con movimientos no quiere decir que a fuerza el cuerpo partícula tenga movimiento. ¿Me explico, no? O al revés, si la estática estudia nada más fuerzas y no estudia los movimientos, eso no quita que el cuerpo pueda tener movimiento, que de hecho lo tenga. ¿Sí me explico, no? Entonces, que quede muy claro, la estática estudia las fuerzas en forma aislada, no como causas de los movimientos. La cinemática o geometría de los movimientos estudia los movimientos en forma aislada, no como efectos de las fuerzas. Y finalmente la dinámica estudia fuerzas y movimientos de una manera conjunta. Las fuerzas como causas de los movimientos y los movimientos como efectos de las fuerzas. Ya, nada más. Un comentario por lo pronto. Profesor, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Vamos ahora a platicar acerca de tipos de fuerzas. Tipos de fuerzas, ¿no? Y también hay tipos de deformaciones, ¿no?
Eso no interesa tanto. Una deformación, hablando en el tema tipos de deformaciones, una deformación, un cuerpo deformable o puede estar sujeto a dos tipos de deformaciones. Una deformación distorsional es cambio en la forma o configuración, conservando el tamaño o el volumen. Esto que ocurre con un resorte. Lo vemos más estirado o apachurrado. Pues digamos, la masa es la misma, las dimensiones son las mismas, ¿no? Entonces, no las dimensiones, sino el cuerpo en sí cambia su forma, se desfigura, se desconfigura, por así decirlo. La deformación distorsional es cambio en la forma sin cambiar el volumen. Y la llamada deformación volumétrica, que es característica de los fluidos, es cambio en el volumen sin conservando la forma. ¿Sí me explico, no? Pero bueno, eso ya es de hidráulica básica, no nos vamos. Y tampoco el tipo de deformaciones. Vamos ya a mencionar un poco lo que son los tipos de fuerzas o puede estar sujeto a un cuerpo. ¿Y qué entendió? Entonces, un cuerpo, cualquier cuerpo, está o puede estar sujeto a dos tipos de fuerzas. Número uno, son las llamadas fuerzas de superficie, que son los que se aplican directamente sobre el cuerpo, digamos por jalón o empujón, en las llamadas fuerzas debidas a la presión. ¿Sí? Si yo empujo o jalo esta mesa, pues estoy ejerciendo una presión, una fuerza por unidad de área, es fuerza de superficie. Y el segundo tipo de fuerzas son las llamadas fuerzas de cuerpo, que son las que resultan de introducir el cuerpo a un campo externo. ¿Sí? Si el campo externo es un campo gravitacional, entonces un cuerpo al ser introducido a un campo gravitacional va a estar sujeto a su propio peso. O sea, la fuerza de cuerpo es el peso del cuerpo. ¿Me explico? Obviamente estamos hablando del campo gravitacional terrestre, ¿no? O no vamos a desarrollar ingeniería en otros planetas, ¿no? Mejor aquí en la Tierra, ¿no? Entonces que quede claro que hay esos dos tipos de fuerzas. Y básicamente vamos a enfocarnos nada más a la partícula material desde el punto de vista cinemático y dinámico. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hablar ahora ya para acabar. Va a haber otro aspecto importante, que era acerca de los antecedentes de la materia, de nuestra materia, y también las materias subsecuentes. ¿Sí? Bueno, como antecedentes, lo que tienen que ustedes que tener a la mano ya de una manera más o menos expedita o fluida, es el álgebra vectorial básica, producto punto y producto entre vectores, producto ordinario de un vector por un escalar, álgebra vectorial básica y cálculo diferencial e integral vectoriales básicos. La derivada y la integral de un vector respecto a un escalar. Vamos a ver que la velocidad es la derivada del vector de posición al tiempo, la operación es la integral de la velocidad al tiempo. Sí, de una manera sencilla. Vamos a ver en el capítulo 4 un concepto que es gradiente. Ustedes me han llevado matemáticas 3, es cálculo vectorial, ahí lo van a ver. Lo vamos a ver muy someramente, no se atemoricen. Y se los voy a dar de una manera somera y les va a servir para que lleven más. Concepto de gradiente. Es una en el tema fuerzas conservativas dentro del capítulo trabajo y energía. Nada más eso. ¿Sí? Y como materias subsecuentes, o sea, ¿en qué materias les va a servir la dinámica? Les va a servir un poco en hidráulica básica. Pero yo creo que les va a servir más en estructuras o en mecánicas del suelo, ¿no? Especialmente los que vayan para estructuras, y especialmente en el tema de ingeniería sísmica, donde lo van a aplicar de una manera muy... Vamos aquí a manejar el clásico sistema que indica el sistema mecánico esfera-resorte. En ingeniería sísmica se manejan sistemas más complejos. Además de la esfera y el resorte se tiene un amortiguador. Y si bien el problema se puede plantear y resolver muy fácilmente con el método del trabajo y la energía,
El método de ecuaciones de movimiento es muy difícil. Hay que desarrollar ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Están llevando esa materia también. Tendrían que haber llevado antes, tendríamos, yo también, haber llevado antes ecuaciones, un curso completo de ecuaciones diferenciales ordinarias, resolver problemas de ingeniería sísmica con el método de movimiento, o sea, la aplicación de la segunda ley de Newton. Cosa que obviamente no hay tiempo para hacerlo. Vamos a evocarnos a métodos más sencillos, que es el trabajo y energía. Esto también les va a servir cuando lleven, sobre todo el trabajo y energía, cuando lleven análisis estructural. Ahí también les va a ir algo, ¿no? ¿Comentario? Básicamente, más en estructuras, básicamente. Independientemente de en qué ramos les vaya, se haya más aplicación o les vaya a servir más, yo estoy seguro que les va a servir porque les va a abrir su mente. No es que no la tengan abierta, la tienen abierta, se las va a abrir más, van a ampliar su criterio para resolver problemas. O si les gusta, pues yo les recomiendo que se enamoren y lo disfruten. No nada más vean el factor compromiso y obligación, que sí lo hay, no lo vamos a suprimir, sino que también vean el factor disfrute. ¿Se me explico, no? ¿Tiene algún comentario al respecto? No, profesor. No, profesor. ¿Nada? Muy bien. Pues si no hay nada, vamos a ir cerrando la clase, ¿no? Vamos a ir concluyendo la sesión. Al rato les paso las notas del capítulo 1. Va a haber comunicación vía WhatsApp, vía correo electrónico. Al rato les paso las notas del capítulo 1, sistemas de unidades, PDF ya completo, ¿no? Voy desarrollando los demás y los voy pasando, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Las tareas y trabajos se los vamos a mandar por correo o...? Yo se los mando por WhatsApp y ustedes por correo. Ok. A menos que ocurra alguna causa fortuita, ¿no? Ya lo iremos viendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Pues vamos concluyendo la clase, nos vemos el jueves, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Para ahí cualquier cosa que requieran, pues ahí se comunican conmigo, ¿no? Pues el nombre del tema, ¿no? Tengan la portada háganla en Word, obligatoria, ¿no? Con el nombre de ustedes, el mío, toda la información, y el nombre del tema, o no, nombre y número del tema, ¿no? O tarea número tal, o examen número tal, ¿no? Después veremos lo de los trabajos complementarios, ya lo veremos después, ¿no? Por lo pronto yo les paso las notas al rato, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias, profesor. Sean bienvenidas, bienvenidos, y cualquier cosa nos comunicamos, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Cuídense. Gracias, profe.